Buen día, un gusto saludarlos. Bueno, placer nuestro, Patricio. Primera impresión de lo que te dejó una jornada intensa como la de ayer, donde todavía se van a seguir analizando muchas cuestiones, ¿no? Creo que el primer dato es que el gobierno logra un resultado que supera sus propias expectativas. Digamos, todo el arco político manejaba que un 35% del gobierno era un muy buen resultado. Bueno, un 40% termina siendo una victoria contundente, incluso en la provincia de Buenos Aires. Otro dato que creo que sacude el escenario de lo que se esperaba. Con victorias en el interior del país, en lugares también impensados por amplitud, pensemos lo que pasó en Córdoba, en Santa Fe, bastiones donde gobernadores habían armado una propuesta alternativa, ¿no? Recordemos, Provincias Unidas fue ampliamente derrotado, esos provincialismos, digamos, salieron segundos o terceros en algunos casos. Así que es un mensaje claro, me parece, de la ciudadanía que más allá de la situación económica, que suele ser el factor que generalmente pesa en una elección, la economía no estaba bien, la microeconomía, ¿no? El sentimiento de la vida cotidiana, digamos, el espanto, el miedo a un potencial retorno, reconstrucción del kirchnerismo, yo creo que fue el factor que más pesó. Tengamos en cuenta también que casi un tercio de la gente se quedó en su casa, porque ninguna de estas opciones le gustaba y no quiso participar, pero de los dos tercios que sí fueron, hubo un mensaje claro, es, no, no. No estaremos de la mejor manera, hay algunas cosas incluso que seguramente valora esa gente que votó y sobre todo no más kirchnerismo. Patricio, esto explica un poco la remontada de 14 puntos en la provincia de Buenos Aires. Ah, sí, sí, yo creo que hay mucha gente que se ha quedado con esa imagen del 7 de septiembre de Cristina Kirchner bailando en el balcón, ese escenario con todas esas figuras históricas del kirchnerismo saltando, de como esa cuestión de que esto podía reconstruirse con perspectivas a 2017, a 2027 a partir de esa victoria del 7. Yo creo que ahí hubo mucha gente diciendo la única forma es seguir apoyando a Milei, no con terceras alternativas, no quedándonos en casa, aunque unos optaron por eso, y los que fueron yo creo que terminaron dando un respaldo, ¿no? Seguramente, repito, mucha gente que no fue con gran convicción para apoyar a los candidatos de la Libertad Avanza. Es difícil constatarlo esto, pero estoy seguro que esto fue así. Pero hubo un voto útil de tipo pragmático, utilitario, muy fuerte ahí en ese 40%. Por lo menos un 10% de ese 40% es gente que osciló y decidió en base a esta cuestión, ¿no? Un músculo político muy importante en la legislatura para el oficialismo, Eh, que de todas formas lo va a invitar a tender alianzas, puentes con aquellas facciones políticas más afines en términos de poder llevar a cabo propuestas como las que tiene el oficialismo y que tengan viabilidad legislativa, ¿no? El gobierno ahora tiene una oportunidad inmejorable, impensada y hasta inesperada. Está a esto, de lograr mayorías con aliados, aliados que están ahí. Por ejemplo, en el Senado, 10 senadores radicales, 5 del PRO, 6 de provincialismos. Tranquilamente, si hace un acuerdo generoso y con habilidad política, puede llegar a esos 37. En diputados lo mismo. Está a 20 y pico bancas, que también ahí tiene una gran amplitud de margen para hacer acuerdos para llegar a los 129. El gobierno estaba hablando de ver cómo llegar al tercio y ahora está ante la posibilidad. Creo que hubo un mensaje positivo del presidente ayer, en una parte como que habla de los gobernadores, los invita. Me parece que eso es un cambio muy positivo porque una opción hubiese sido, bueno, ahora que no fue tan bien, redoblamos la apuesta. La verdad que el mensaje de anoche da una expectativa positiva en el sentido de un gobierno que creo que está dispuesto porque sabe que tiene una oportunidad inmejorable. Desaprovecharla sería realmente una pena. Patricio, este inesperado triunfo, si se quiere, y esta nueva postura del presidente tendiendo puentes hacia otras fuerzas, eh, allana el camino para estos 2 años de gobierno que le quedan por lo menos de presidencia a Milei para hacer otro tipo de reformas que tenía pensada y no podía llevar a cabo hasta este momento. Yo creo que sí, yo creo que tiene un margen para negociar.
Ojo que todavía la negociación no se abrió, esa negociación hay que abrirla. Yo creo que hay muchos gobernadores que van a estar dispuestos, me imagino a la mayoría dispuestos a sentarse a dialogar. Fue el caso de algunos en estos primeros 2 años, e incluso en el contexto de este último año donde el presidente, digamos, empezó a insultar, aumentó su agresividad y muchos incluso se quedaron. Bueno, ahora más, me parece. Eh, pero cuidado, tampoco pensemos, por ejemplo, hay un tuit de Trump muy importante, el presidente Trump creo que fue un factor clave en esto y obviamente se está atribuyendo la victoria. Dijo, fue una victoria arrolladora. Esto no fue una victoria arrolladora, esto fue una victoria con unos 5 puntos arriba, seguramente de lo que se esperaba, que invita a construir esos acuerdos, pero acá no está todo resuelto el tema, ni siquiera de ese consenso para lograr la agenda de reformas y tampoco la cuestión económica, que no hablamos, pero es obvio que pese a este resultado, el programa económico necesita una revisión. No podemos seguir sosteniendo este techo de bandas a fuerza de intervención del Tesoro americano. Ahora va a haber un mejor clima, las acciones argentinas van a subir, el dólar va a tener menos presión, pero eso hay que revisarlo. Entonces el gobierno también tiene una oportunidad de hacer eso de manera ordenada, prolija y de la mano de tratar de impulsar esa agenda de reformas. Y ahí el panorama puede ser muchísimo mejor para el gobierno de lo que fue en estas últimas semanas, no tengo dudas, con una perspectiva más favorable de cara a 2027. Patricio, ¿qué puede pasar con el gabinete, teniendo en cuenta que hasta el viernes se venían barajando diferentes nombres, cambios? Es mejor hacer cambios cuando ganás que cuando perdés, ¿no? Casi por obligación. Sí, yo creo que también, pese al resultado, el gobierno está obligado a hacer cambios. Hay algunos que son obvios porque hay funcionarios que dejan de ocupar sus cargos para ser senador o diputado, pero digo, este es un momento de oxigenar una gestión que no venía bien en muchas áreas. Por ejemplo, bueno, lo de la Cancillería fue muy tortuoso cómo se da ese cambio. La Cancillería estaba paralizada con un canciller que estaba peleado con figuras importantes del entorno. Bueno, se termina yendo antes. Este es un momento también para evaluar cambios que te permitan a vos ampliar tu base de sustentación política. No es solo en el Congreso, en el gabinete también, darle más participación a otros sectores es un momento. Veremos si lo aprovecha o el presidente sigue cerrándose en su círculo y haciendo meramente enroques. Ojalá que no. Creo que también ahí hay una oportunidad de oxigenar y mejorar la gestión y aprovecharlo políticamente. ¿Quiénes crees que se pueden sumar al gabinete si es que se barajan algunos nombres que potencialmente puedan integrar el gabinete en las próximas horas? Por ahora lo que se barajó son cambios entre las figuras del propio entorno de Milei, cosa que no me parece muy positivo porque eso no va a tener un gran impacto, pero es una oportunidad de abrir el juego a algunas provincias, me parece. No sé nombres propios, pero bueno, recuerdas en el primer momento cuando asume Milei que se sumó gente de Córdoba, se sumaron algunos funcionarios que venían de la gestión de Mauricio Macri también con mucha trayectoria. Bueno, hay que volver a pensar en eso, digo. Eh, es una oportunidad y eso es un poco también lo que ha pedido Estados Unidos, ¿eh? Cuando vino Barry Bennett, el enviado de Trump el otro día, no se quiso juntar solamente con la gente de Milei, se quiso juntar con Pichetto, con De Loredo, con Ritondo, con figuras de distintos espacios, con un mensaje de, bueno, ahora tienen que trabajar todos juntos. Si quieren que siga el apoyo, muchachos, tienen que trabajar todos juntos. Yo creo que el gabinete debiera reflejar eso también. Patricio, ¿cómo interpela este resultado al peronismo? ¿Quiénes son los perdedores? Porque en las últimas elecciones el gran ganador había sido Kicillof. Evidentemente esto me parece que replantea ese lugar que se había ganado justamente con las elecciones previas a lo que vimos en el día de ayer. ¿En qué lugar queda Cristina? ¿Qué emergentes ves en una fuerza que sigue siendo muy importante, ¿no? No, que este es el gran activo que mantiene Milei pese al desempeño económico que a mucha gente no le gusta o que le está yendo peor que hace unos años o lo veíamos en las encuestas. El peronismo ha recibido un golpe demoledor para colmo sin figuras competitivas que emerjan. Ese es el problema que tiene el peronismo. No solo que la gente rechaza esto, sino que tampoco está mostrando cara. Por ejemplo, en Santa Fe ahí emergió una chica Karen Tepp, que se suponía que podía ser una buena elección, bueno, terminó perdiendo. Una chica con ideas chavistas. Me parece que eso es lo que ya no tiene lugar. Puede haber alguna figura joven como esta que te estoy mencionando, pero la verdad con proyección a 2027, ese es el gran desafío. Y ahora les queda menos tiempo. Una cosa era cuando empieza el gobierno de Milei. Ahora, bueno, ya les quedan 2 años
Bueno, ¿quién puede ser? No hay gobernadores que emerjan como una figura clara. El propio Kicillof, la verdad, en función de cómo le fue ayer en la provincia de Buenos Aires, más allá de su elección provincial, está en duda. Además, hay grandes cuestionamientos a Kicillof de la propia Cristina y otras figuras del kirchnerismo. Tienen que resolver esas internas. En ese sentido, de vuelta, muy favorable el panorama para Milei, que prácticamente, con sus aciertos y sus errores, evidentemente sigue en soledad, sigue prácticamente en soledad en el escenario político. Figuras como López Murphy en la ciudad o en otras provincias donde quisieron armarse cosas, no figuraron. Entonces eso también da la pauta de que no solo el peronismo, sino otros armados alternativos, la verdad que la ciudadanía no les está dando lugar. Patricio, y haciendo foco en el peronismo, vimos bueno, una derrota contundente para Kicillof, pero al mismo tiempo Cristina bailando en el balcón, ¿no? Como hay un indicio de algo ahí. Vos hablabas de una ruptura, pero como que quedó muy a la vista, digo, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que hay ahí una... Lo de Cristina bailando en el balcón, la verdad que es Sí, difícil de dejémoslo como un explicarlo. dato de color del Sí, domingo, pero ¿no? habría que ir No. a su psicología porque la verdad que no había nada que bailar, que festejar desde ya. Pero digamos, es lo único que les queda, es lo único que les queda mostrar que es esa simbología, la presencia de la líder, pese a que está presa, tratar de hacer interpretaciones forzadas. Ahí también Kicillof dio unos mensajes como haciendo alguna interpretación forzada, salieron otras figuras también. Bueno, la realidad es clara, cuando se pierde y cuando se gana, se gana. Ayer perdieron, e incluso en la provincia de Buenos Aires, con una lista cuyo primer candidato tuvo que ser bajado por sus vínculos narco 2 semanas antes. Entonces fue una derrota tremenda. Eso amplifica la derrota del kirchnerismo, me parece, aunque fue por un punto o un punto y pico. Simbólicamente es muy fuerte. Pese a todo lo que le pasó al gobierno, pese a haber perdido el 7 de septiembre, te ganaron igual ayer. Quiere decir que lo que vos presentaste no era competitivo y realmente la ciudadanía respondió de una forma contundente. Patricio, muchas gracias por este contacto con la mañana de Canal Rural, con la mañana de Mercado Visión. Un placer, ¿eh? Gracias a ustedes, que sigan bien.